Buenos días, ¿pueden escucharme? Buenos días. Buenos días, profesora, sí se la escucha. Muy bien, muchas gracias. Bien, buenos días, espero que se encuentren bien. Vamos a dar entonces inicio a la clase de hoy. A ver, por favor, si en algún momento hubiera algún problema con el PPT, me refiero a que de pronto no pase la diapositiva, me avisan. Bien, pueden abrir el micro y me avisan, por favor. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Indicarles también de que vamos a ver primero una parte teórica, luego la parte práctica. En la parte teórica ustedes van a poder observar diversos ejemplos de los cuales voy a tocar algunos por un tema de tiempo. Bien, ya está. Veamos entonces. La comunicación y la realidad lingüística del Perú. Tenemos aquí la definición y las clases de comunicación. Por favor, disculpen, antes de continuar, ¿pueden indicarme si pueden observar el PPT? Dice definición y clases. Escriban en el chat si no. Profesora, ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, pueden abrir el micro o en todo caso escribir en el chat. Gracias. Bien, entonces empezamos. Definición y clases. Tenemos la comunicación. Sabemos que la comunicación es un proceso social de intercambio de información. Recordemos que para que exista comunicación, nosotros necesitamos de un código en común para que pueda existir. También debemos entender que los monólogos, por ejemplo, no son comunicación. Tenemos dos grandes grupos, la comunicación humana y la comunicación no humana. La humana se divide en dos grandes grupos, en verbal y no verbal. Y a su vez la verbal se divide en oral y escrita. En el caso de la comunicación oral, vamos a poder encontrarla en conversaciones, en podcasts, en entrevistas, todo lo que sea referente a una producción articulatoria. En el caso de la comunicación verbal escrita, pues podemos encontrarla en libros, ¿bien? En revistas, en redes sociales, ¿no? Todo lo que implique la grafía. Tenemos también la comunicación no verbal, que se va a dividir en auditiva, visual, táctil, gestual y química. Asimismo, vamos a tener la comunicación no humana, obviamente allí nosotros no vamos a pertenecer, se van a encontrar en animales y plantas. Tenemos la comunicación humana verbal, aquí pueden observar ejemplos, ¿no? También se le denomina oral, auditivo oral, ¿bien? Y la escrita se denomina también visuográfico. Ahí pueden observar ustedes ejemplos para el tema de visual, auditiva, gestual, química y táctil. Clases de comunicación no humana tenemos en este caso la acústica por los cantos, gruñidos, bufidos, aullidos, ¿no? Visual, color de plumaje, cambio de pigmentación, táctil, lamidos, picoteos, química, segregación de sustancias como las feromonas, la orina. Elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, quien es el que emite el mensaje, el que codifica el mensaje. Tenemos el receptor, quien es el que decodifica el mensaje, quien recibe el mensaje y quien realiza también una acción. Bien, el que escucha. Tenemos el canal sabemos que es el ente por el que viaja el mensaje, el código es un sistema, el mensaje es una idea, un concepto, el ruido, sabemos que es todo aquello que impide una adecuada comunicación, el contexto es el lugar y o tiempo, ¿no? Y la retroalimentación se va a dar en el momento en que sabemos que el receptor ha comprendido la idea. Tenemos aquí el lenguaje. El lenguaje será entonces la capacidad que tenemos nosotros para poder comunicarnos, ¿no? Es exclusivamente del ser humano. Los animales, las plantas no tienen lenguaje, no tienen esa capacidad.
Entonces, tenemos aquí sus características: es innato, es universal y es limitante. También tenemos aquí la lengua, ¿no? La lengua, sus características son que es un sistema de signos lingüísticos, es social, es abstracta y es producto histórico. Mientras que el habla tendrá como características el uso del sistema lingüístico, es individual, es concreta. Cuando se refiere a concreta, recuerden que es producción de sonido articulado. Ojo, acuérdense de ello, articulado, no es cualquier sonido. Acto momentáneo. Las funciones del lenguaje tenemos la representativa o referencial, ¿no? Trata del referente, es objetiva. Tienen aquí un ejemplo, dice Iván tocará en la orquesta el próximo jueves, es un dato objetivo. Apelativa o conativa, ¿no? Lo que se busca aquí es que el receptor realice una acción o dé una respuesta a una pregunta, ¿no? ¿Dónde está mi abrigo rojo, mamá? Recuerden también que apelativa o conativa tiene que ver con todo lo que es publicidad. Expresiva o emotiva, se marca el emisor, ¿no? Es lo más importante en esta función. Es lo que el emisor quiere dar a entender. Podríamos decir que es un mensaje subjetivo, ¿no? Qué lindo ese gatito, amiga. Fática o de contacto. Lo que prima aquí es el canal. Aló, ¿me escuchas? En esta función, si bien predomina el canal, lo que se busca es la continuidad de la comunicación, ¿no? De pronto hay una avería, un problema allí, lo que se busca es la continuidad. Tenemos también el mensaje poética o estética, se denomina la función, ¿no? En el mensaje, en este caso, para poética o estética, lo que se emplean son figuras literarias, ¿no? Aquí dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Tenemos el caso del código, la función metalingüística o de glosa, ¿no? Aquí prima el código. Recordemos que para la función metalingüística o de glosa, lo que se busca es emplear el lenguaje para hablar acerca del propio lenguaje o escribir acerca del propio lenguaje. Por ejemplo, los fonemas vocálicos del español son 5. Bien. Variación lingüística. Entonces, tenemos aquí el dialecto estándar y el idioma. En términos sencillos, el dialecto es la interferencia lingüística, por diversas razones, sea una razón económica, social, entre otros. El dialecto estándar y su contrario, ¿no? También existe el dialecto no estándar. El dialecto estándar es aquel que va a seguir todas las normas de la RAE, ¿no? Y el dialecto no estándar es el que va a romper con esas normas. Y recordemos también que el idioma es la lengua que predomina en un lugar. Por ejemplo, en Lima, el idioma es el español, ¿no? Es la lengua que predomina. El quechua solo sería lengua, no sería idioma en Lima. Sin embargo, en las provincias donde se habla quechua, donde hay muchos hablantes quechuas, en esas provincias se denominaría lengua e idioma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque predomina. Veamos ahora la realidad lingüística del Perú. Tenemos dos grandes grupos para las lenguas andinas. Tenemos la familia quechua y la familia aru. En la familia quechua encontramos al quechua norteño, el quechua sureño, el quechua central, el quechua costeño central y el quechua amazónico. Mientras que en la familia aru vamos a encontrar las lenguas aymara, cauqui y jacaru. Las lenguas amazónicas están agrupadas en 17 familias lingüísticas. Acá podemos observar las familias y sus lenguas, ¿no? Tenemos la familia Aragua, la familia Arahuaca, la familia Bora, la familia Cahuapana, la familia Candoshi, la familia Jaracumbut, la familia Huitoto y sus lenguas respectivas. Tenemos también la familia Jíbaro, Muniche, Pano, Pebayagua, Shimaco, Tacana, Ticuna, Tucano,
tupí, guaraní, záparo y sus lenguas respectivas, ¿no? Recordemos que una característica especial se encuentra en la familia Muniche. La lengua está en proceso de extinción, su lengua. Tenemos también los préstamos léxicos al español. Tenemos los latinismos, tenemos los arabismos, tenemos los germanismos y tenemos los americanismos, ¿no? Como tip, les indico que varios de los germanismos están relacionados a lo que es guerra, ¿no? Obviamente no todos los germanismos, pero varios de ellos sí. Y los americanismos, varios de ellos también están relacionados a lo que es la fauna y la flora. Y recordemos que existen tres variedades del español en el Perú. Tenemos el español costeño, el español andino y el español amazónico. Veamos ahora el tema de fonología 1 y 2. La gramática. Sabemos que la gramática es un conjunto, ¿no?, de reglas que posee los siguientes componentes: el componente fonológico, morfológico, semántico, sintáctico. Tenemos aquí las clases normativa y descriptiva. En el caso de la normativa está relacionada al dialecto estándar y la descriptiva al dialecto no estándar. Relación entre fonología y fonética. Fíjense, la fonología estudia el fonema, ¿bien? Los fonemas se encuentran en la mente y el habla es esa producción de esos fonemas, ¿no? Que se denomina fono, esa producción. El fonema, a su vez, es la unidad mínima distintiva abstracta de la lengua, abstracta, ¿no? Está en la mente. Ahí tienen estos ejemplos. ¿Y por qué se dice que es unidad mínima distintiva? Porque basta que un fonema cambie. Ojo, solo puede cambiar uno para que sea distintivo en realidad. Basta que uno de ellos cambie, entonces cambia el significado. En el caso del fono, tenemos aquí que es un sonido concreto, ¿no? Es un sonido articulado que se produce en el habla. Otro aspecto en el que se van a diferenciar es que el fonema se encuentra transcrito entre barras oblicuas, mientras que el fono va a estar transcrito entre corchetes. Tenemos aquí las clases de fonemas. Los segmentales se presentan en sucesión, ¿no?, uno tras otro, mientras que los suprasegmentales van a aparecer simultáneamente con los segmentales, es decir, sobre estos. Entonces, en los segmentales tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Para el español posee 5 vocales y 19 consonantes. En los suprasegmentales tenemos el acento, el tono. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Ánimo y animó. Basta que cambiemos de lugar el acento y podemos cambiar el significado. Tono, ¿no?, la entonación, tono. Llegó, ¿no?, es descendente, ¿no? Llegó. Y llegó como pregunta es de tono ascendente. Clasificación de los fonemas consonánticos según el modelo de articulación. Tenemos las oclusivas, y ustedes pueden observar las fricativas, la única africada, laterales, nasales y vibrantes. Según el punto de articulación, tenemos las consonantes bilabiales, tenemos las consonantes palatales, velares, alveolares, interdental, labiodental y dental. Según la acción de las cuerdas vocales, tenemos eh, las estructuras sonoras y las estructuras sordas. Tenemos también la clasificación de fonemas vocálicos, ¿no? Recordar entonces que según la altura de la lengua tendremos la clasificación de alta, media, baja. Según el desplazamiento de la lengua tendremos anterior, central, posterior, ¿no? Y ustedes pueden observar el famoso triángulo vocálico. Entonces, I será alta anterior, U será posterior cerrada, E será media anterior, O será media posterior, y la A será baja, bien, y central. También recordemos que existe la clasificación de cerrada, media y abierta, ¿no? O cerrada y abierta. Cerrada y abierta. Esta.
Fonemas suprasegmentales, acento y tono. Contamos con estos ejemplos, fíjense aquí, célebre, celebre y célebre, ¿no? Como les indicaba, si nosotros cambiamos de lugar el acento, cambiará el significado. Entonces, el acento cumple una función distintiva, es de posición variable para el español. Marca también la intensidad. El tono y la entonación. Fíjense aquí, dice el tono es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales. Solo los sonidos sonoros tienen frecuencia y en consecuencia tono. Entonación es el conjunto de tonos o inflexiones de voz dentro de la oración. La inflexión final puede ser ascendente, horizontal o descendente. En algunos casos cumple función distintiva, como lo que habíamos visto hace unos minutos. Tipos de inflexión tonal. Tenemos la ascendente, oraciones interrogativas absolutas, descendente, oraciones enunciativas, imperativas, exclamativas e interrogativas pronominales, ¿no? Y horizontal, oraciones interrumpidas o inconclusas. Muy sencillo, ascendente. Llegó temprano, podemos responder sí o no. Cantó en la escuela, sí o no. Descendente, todo lo demás. Bien, aquí dice, Mario es un gran maestro, ingrese al salón, estudiante, qué hermoso paisaje, ¿dónde vive Juan Carlos? No puede responder ni sí ni no en esas preguntas. En el caso de horizontal, allí tienen, ¿no? Las estructuras que no terminan. Camarón que se duerme, no sé si. Tienen aquí entonces las oraciones interrogativas absolutas, ¿no? Manuel aprobó el curso, podemos decir sí o no. Tono final ascendente. Oraciones enunciativas, y está simplemente afirmando ya que Manuel aprobó el curso. Tono final descendente. Vemos ahora el tema de la escritura. Tenemos escritura de la lengua española. El alfabeto está constituido por 27 grafemas o letras simples. Estos representan generalmente fonemas. Bien. También presenta 5 dígrafos, los cuales son 2 letras que representan un fonema, ¿no? Tenemos la Ch, la doble R, la GU, QU, doble L. Y también tenemos el uso de mayúsculas y minúsculas que está prescrita por la RAE. Tenemos esto aquí, uso de letras mayúsculas en función de la puntuación. Al inicio de la oración, dice al inicio de una oración, ¿no? El tiempo pasa como una máquina fugaz. Después de los signos de puntuación, el punto, dice, tenía que culminar la práctica. Le aparece ahí la E mayúscula después del punto, ¿no? Estaba preocupado. Los puntos suspensivos te llaman del hospital. Espero que sean buenas noticias. Pero cuando no cierra una idea se usa minúscula, ¿no? Estoy pensando que visitemos a nuestro amigo Juan. Los signos interrogativos y exclamativos. ¿Quiénes se inscribirán? Solicitaron la ficha. Está todo en orden. Después de los 2 puntos. Solo en 2 casos. Bien. Dice citas. Confucio dijo. ¿No? Recuerden esta estructura porque suele venir en el examen. Confucio dijo, ¿no? Comillas, mayúscula, cierras comillas, punto. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Vocativos, estimado lector, la próxima edición. Uso de letras mayúsculas. Vamos a eh, observar estas letras, ¿no? La letra mayúscula, en nombres de personas, en apellidos con preposición o artículo. Tenemos aquí Jorge Franco, el abogado de la Cruz Muñoz, y antes de la estructura D no hay un nombre, por eso debe llevar mayúscula. Lo mismo con el señor de la Vega. Si fuera Luis de la Vega, por ejemplo, Luis iría con mayúscula, D iría con minúscula, la con minúscula, obviamente, ¿no? Y Vega con mayúscula. Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca, Victoria Lapuente, en este caso la estructura de la, tanto para la puente y la torre, van con mayúscula, porque no aparece el de delante. Los apodos, sobrenombres, seudónimos, alternativas estilísticas.
como Juana la Loca, Pepe Botella, el Brujo de los Andes, el Depredador. Para esto tenemos que recordar, ¿no? Saber cuál es exactamente el apelativo, ¿no? El sobrenombre. La ciudad de la eterna primavera. El Nuevo Mundo, la Santa Sede. Nombres de mares, ríos, lagos, picos, países. Tenemos Mar Muerto, Países Bajos, Ciudad de México, Río Nilo, Volcán Misti, Mar del Plata, Río de Janeiro, Los Olivos, El Salvador, Sierra Nevada. Grandes movimientos culturales como el Renacimiento, Romanticismo, entre otros, las estrellas, constelaciones, planetas, satélites, galaxias, la estrella Canopu, la Osa Mayor, Marte, ¿no? En este caso solo una Tierra en contexto astronómico. Signos del zodiaco y símbolos, áreas geopolíticas, Sagitario, Leo, América del Sur, Medio Oriente, entre otros. Recordemos que cuando se trata de los signos del zodiaco, haciendo referencia a qué signo del zodiaco pertenece a una persona, allí se irá con minúscula. Libros, libros sagrados, diarios, revistas, colecciones, ¿no? La Promesa de Julia, El Peruano, bibliotecas de autores peruanos, festividades religiosas o civiles, divinidades, órdenes religiosas, ¿no? Día del Padre, la Virgen María, Orden de Agustinos Recoletos. Instituciones, asignaturas, carreras, siglas y acrónimos. Ministerio de Salud, Economía Financiera, que es un curso. Bien, OCMA, SUNAT. En el caso de CGTP es correcto, ¿no? Es una sigla. Recuerden que las siglas admiten hasta 4 letras en mayúscula. Puede romperse eso siempre y cuando no exista vocales dentro, ¿no? Como en el caso de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que pasan las 4 letras, pero se escribe todo con mayúscula, ¿no? En ese caso solamente hay una vocal nada más. Entonces no se puede pronunciar como si fuera de corrido una palabra. En el caso de que pasen las cuatro letras y sea una organización, ¿no? Un organismo, un nombre propio, obviamente iniciará con mayúscula, como el caso de RENIC. Acontecimientos y periodos históricos, eras y periodos geológicos. Tenemos la Guerra Fría, el siglo de las luces, el Paleozoico. Tenemos aquí también seminarios, congresos, coloquios, ferias, festivales, premios, Copa Mundial de Fútbol, el Oscar, edificios, establecimientos y agrupaciones, Museo de Bellas Artes, Larcomar, Solidaridad Nacional, entre otros. Uso de minúsculas. Tenemos cargos, presidente, congresista, director, puntos cardinales, norte, sur, líneas imaginarias de la Tierra, hemisferio norte, hemisferio sur, enfermedades. Los nombres de enfermedades van con minúscula. Bien. Obviamente, si dentro de esta estructura hay un nombre propio, este se mantendrá, como el caso del trastorno de Tourette y el mal de Chagas, ¿no? Religiones, cristianismo, islam, judaísmo, budismo, lenguas, inglés, americano, español, monedas, dólar, euro, días, domingo, martes, lunes, meses, abril, mayo, ciencias, disciplinas, lingüística, física nuclear, fonética, ¿no? Recordemos, ciencias, disciplinas, en el caso de los cursos sí es con mayúscula. Regla general de acentuación, agudas u oxítonas, graves o paroxítonas. Tenemos aquí las agudas, ya sabemos que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, se tildan cuando culminan en NS vocal, no se tildan si terminan en grupo consonántico. ¿No? Tenemos acción y robots. Graves o paroxítonas llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y contrarias a las agudas no se deben tildar cuando terminan en NS vocal.
Bien, sí se tildan cuando acaban en grupo consonántico, ¿no? Lo contrario a las agudas. Por ejemplo, mármol y bíceps. Tenemos las esdrújulas o paroxítonas. Tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Todas se tildan sin excepción, como mírame. Sobre esdrújulas presentan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, antes de la antepenúltima sílaba, corrección. Y todas se tildan sin excepción, ¿no? Cómpratelos. La acentuación en monosílabos. Tenemos aquí los monosílabos por regla general no se tildan. Sin embargo, obviamente hay estructuras que sí. ¿Quiénes no se tildan? Las estructuras de fe, di, ti, vi, fui, fue, vio, rió, guió, truán, etc. Ahí pueden observar los ejemplos. Nosotros tenemos mucha fe en ti, Elena. Actualmente la conjunción disyuntiva o ya no se tilda. Recuerden ello, ¿no? Antes se tildaba para diferenciarlo del cero, ya no se tilda. En ningún caso. Ni siquiera en caso de ambigüedad. Acentuación gráfica de las palabras con secuencias vocálicas. En este caso sabemos que tenemos diptongos, triptongos, hiatos y el hiato simple, ¿no? Podemos observar aquí, se va a aplicar las reglas generales, solamente que en el caso de los hiatos acentuales se rompe la regla, ¿no? Se rompe la regla. Como país, raíz. Recordemos que los diptongos tienen un encuentro de dos vocales y pertenecen a la misma sílaba. Pueden tener una vocal abierta, una vocal cerrada, puede tener dos vocales cerradas. El triptongo es un encuentro de tres vocales, también en una misma sílaba. Bien, tenemos el hiato simple, que es la separación de dos vocales, que son vocales abiertas y se separan, ¿no? En distintas sílabas, de lado a lado. Puede ocurrir con dos vocales abiertas, no importa si alguna de estas dos vocales abiertas tiene tilde, sigue siendo hiato simple, como el caso de paseo. Y el hiato acentual, en cambio, es esto, también la separación, ¿no? Es la separación de dos vocales de lado a lado, ¿no? De una sílaba de lado a lado. Y la diferencia está en que aparece una vocal abierta y una vocal cerrada, tildada, ¿no? Y viceversa. O aparecen, eh, sí, correcto. Veamos. Perdón, algo que agregar aquí es que en el hiato simple aparecen también vocales cerradas idénticas. Tita, por ejemplo. Morfología y semántica. Veamos ahora. La morfología, ¿no? Es un componente de la gramática que estudia al morfema. Entonces, el morfema podemos encontrar su clasificación de lexical y gramatical. Lexical, parte más importante de la palabra, ¿no? La raíz en este caso. Y gramatical, añade información al morfema lexical. Allí tenemos, por ejemplo, en lexical, papel, útil, de comprar, por ejemplo, car, de carro. En el caso de gramatical tenemos el flexivo sufijo, categorías gramaticales que marca género, número, persona, tiempo, modo y aspecto, como el flexivo simple, un morfema con solo un significado, ¿no? Como hermanas. Aquí A marca femenino y S plural. El amalgama se va a presentar siempre en los verbos, ¿ven? Un morfema con varios significados, dice caminaré, haré indica singular, primera persona, futuro, indicativo, imperfectivo. Mientras que el derivativo, prefijo o sufijo, crea nuevas palabras, ¿no? Sutilmente, prefijo adverbializador. Cariñoso, os, sufijo adjetivizador. Amoral, prefijo que expresa negación. Ex marino, ex, prefijo que indica dejar de ser. In, sufijo que indica pertenencia o relación. Tenemos los procesos de formación de palabras como la derivación y la composición. ¿Bien? Veamos. Así también la parasíntesis.
Entonces, empezamos por la derivación, ¿no? Es un lexema más un morfema derivativo. Aquí ya para el proceso de formación de palabras no nos debe importar los flexivos, solamente las otras estructuras. Entonces, derivación, lexema más morfema flexivo, perdón, derivativo, tenemos jardinero, ¿no? Imposible, desordenado, des y at. La composición es la suma de lexemas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, camposanto, campo más santo, pasamontañas, pasa más montañas, y va y ven, ¿no? Aquí incluso podemos observar tres estructuras de lexema. Entonces, la parasíntesis en este caso sería la suma de alguna forma de la derivación con la composición. Bien, tenemos sietemesino. 7 es el lexema 1, mes el lexema 2, es el sufijo derivativo, ¿no? Sietemesino podría ser sietemesina. Por eso les decía que no importa aquí los sufijos flexivos, ¿no? De género número. Para síntesis, tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos en, que sería un prefijo, dice, ner, que sería un lexema y otro sufijo, ¿no? Ennegrecer. En este caso aparece la prefijación y la sufijación simultánea. Procesos de formación de palabras. Tenemos la sigla, es palabra formada por letras iniciales, ya hemos podido observar de ello un poco en el tema de mayúsculas. Tenemos aquí, por ejemplo, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? JNE. El acrónimo se forma de letras o sílabas iniciales, se lee como palabra. Tenemos Mercosur, Mercado Común del Sur. En este caso, este acrónimo lleva mayúscula por ser un nombre propio. OVNI, no, obviamente, es objeto volador no identificado, ¿no? Es un objeto, es un sustantivo común. Acortamiento es la forma recortada de la palabra original, cine de cinematógrafo. Veamos ahora la semántica. La semántica también es un componente de la gramática, ¿no? Y estudia el significado y sus relaciones semánticas. Mientras que la lexicología estudia la estructura y el funcionamiento del repertorio léxico o vocabulario de una lengua. La lexicología, perdón, lexicología. La lexicografía, en cambio, es la rama de la lingüística aplicada que se encarga de la elaboración de diccionarios, repertorios léxicos y glosarios. Bien, entonces, recordemos, lexicología estudia la estructura del repertorio léxico, mientras que la lexicografía se encarga de la elaboración de diccionarios, repertorios léxicos y glosarios. El significado, ¿no? Dice aquí, es la conceptualización, ideas, que se van a asociar a las palabras. Tenemos dos tipos, el denotativo, que es el significado objetivo, bien, el que podríamos encontrar también como primera fase en el diccionario para un concepto. Y tenemos el connotativo, que es el subjetivo, bien, es el metafórico. Entonces, denotativo tenemos Ricardo caminaba bajo la lluvia, y connotativo, Liz propuso una lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas, en ese caso, lluvia se refiere a, como dice aquí, muchas ideas. No es que las ideas estén lloviendo, eso no ocurre. Tenemos también las relaciones semánticas de sinonimia, semejanza de significados entre dos o más palabras. Dice, estuvo mucho tiempo en el exilio y ese ostracismo lo cambió. En su afán de obtener el puesto demostró suficiente empeño. El día sábado tuvimos una jornada bastante agotadora, ¿no? Exilio y ostracismo serían sinónimos, afán y empeño serían sinónimos, día y jornada serían sinónimos. Antonimia, las palabras presentan significados opuestos, ¿no? Y aparecen dos tipos de antonimias, la antonimia gramatical y la antonimia léxica. En el caso de la antonimia gramatical, se usa prefijos de negación. Tenemos, por ejemplo, útil, inútil, ¿no?
honor, deshonor, que es lo más sencillo, la antonimia gramatical, porque solamente se adhiere un prefijo que niega. En el caso del lexical, se expresa mediante distintos lexemas, ¿no? Tenemos aquí la recíproca, señala implicancia entre ambas palabras. Bien, entrada, salida, complementaria, hay exclusión entre palabras, ¿no? Singular, plural, o sea, no se puede ser singular y plural a la vez. Propia o gradual, niñez, vejez. Existe graduación entre las palabras, ¿no? Puede iniciar como un niño y obviamente termina ya como una persona de la tercera edad, ¿no? En el caso de recíproca, como dice aquí, existe implicancia, ¿no? Una necesita de la otra. Veamos aquí, polisemia. Significante con varios significados los cuales presentan una relación. Recordemos que significante en este caso pues sería la escritura, ¿no? Tienen la misma escritura, pero con varios significados. Y además existe una relación que podría ser una característica de pronto. Al ganar la copa brindaron con una copa de vino, ¿no? Que sería por forma. Esa sería la relación. En la planta del edificio se lastimó la planta del pie. En este caso es como que un orden, ¿no? Lo que está debajo, eso se refiere con planta. Por la hoja entreabierta ingresó la hoja seca del árbol. Bien. Homonimia, significantes iguales, homógrafos y homófonos, ¿no? Homógrafos, ¿qué significa? Será eh, igual, igual escritura y homófonos, igual pronunciación, ¿no? Cuyos significados no guardan relación. Tenemos sobre la mesa y está el sobre de la carta. Tenemos aquí parcial, diferente categoría léxica, sobre, preposición, sobre, sustantivo. La llama, sustantivo, apagó la llama, sustantivo de esa cocina. Absoluta, igual categoría léxica. Él jugaba fútbol, yo jugaba baloncesto. Aquí aparece el verbo en tercera persona y luego el verbo en primera persona. Tenemos también ayer regamos aquí y hoy regamos afuera, ¿no? Verbo en pasado, verbo en presente. Se le denomina paradigmática, diferencias gramaticales en la conjugación. La paradigmática solo se podrá presentar en verbos. Tenemos las relaciones semánticas de hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. Bien, vamos por aquí. A ver, un minuto. No encuentro el chat. Por favor, alguien podría escribir en el chat. No aparece el chat. Ok, ya puedo observarlo. Bien, voy a llamar a un estudiante para que dé lectura, y así puedan participar, para que dé lectura a los conceptos de relaciones semánticas. A ver, escuchemos entonces a Claudia Sofía. Claudia, le escuchamos. Dé por favor lectura a relaciones semánticas de hiperonimia, solo los conceptos, hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. ¿Se encuentra? En todo caso, algún voluntario, voluntaria.
Bien, Ya lo puedo leer. cueva. Muy bien, Dayana. No, Sí, mi Dayana Sandy. alzado. Dayana alzado la mano. Sí, le Sí, escuchamos. relaciones semánticas. Hiperonimia, relación en la cual el significado de una palabra incluye el de otras. Hiponimia, consiste en la relación en la que el significado de una palabra está incluido en otra de mayor cobertura. Cohiponimia es la relación que mantienen dos o más hipónimos que pertenecen a un hiperónimo. Bien, entonces tenemos aquí, muchas gracias, estas estructuras de relaciones semánticas. Hiperonimia es como el todo, ¿bien? Lo amplio, lo grande. La hiponimia, en cambio, es una parte, ¿bien? Podría darse de esa forma, o es la parte pequeña, por decirlo así, es una clasificación. Mientras que la cohiponimia es la relación entre dos palabras, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, instrumento musical, ¿no? Tenemos el hiperónimo, que es lo grande, el instrumento musical. Y tenemos tambor, trompeta, guitarra, que son instrumentos musicales. De pronto podemos encontrar las relaciones de tambor hacia instrumento musical como hipónimo, de trompeta a instrumento musical, también hipónimo, y de guitarra a instrumento musical, también hipónimo, ¿no? Y si fuera de instrumento musical hacia tambor, hacia trompeta o hacia guitarra, sería la relación de hiperonimia. Mientras que tambor hacia trompeta sería cohipónimo, trompeta hacia guitarra cohipónimo o tambor hacia guitarra cohipónimo. Tenemos aquí las relaciones semánticas de holonimia, relación de un holónimo, dice, ¿no? Todo con respecto a sus merónimos partes. Bien. Tenemos meronimia, relación de un merónimo parte respecto a su holónimo todo. Podemos observar aquí los ejemplos. Dice, esa planta presenta la raíz en buen estado. Aquí solamente aparece, ojo, una relación entre dos estructuras, diferente a lo anterior, ¿no? Aparecen más estructuras. Em, Luego dice planta, ¿no? Holónimo todo, y merónimos parte, que podría ser de planta raíz, que podría ser de planta tallo, que podría ser de planta flor, que podría ser de planta a hoja. Dice aquí, la raíz de esta planta ya está fija en la tierra. Meronimia. Relación semántica de paronimia. Bien, vamos a pedirle a Joaquín Matías que dé lectura. A ver, vamos a ver si están todos atentos. Joaquín, lectura, por favor, al PPT. ¿Cómo está Joaquín? ¿Tiene problemas con el micro? Voluntarios. Bien, Estrella, le escuchamos. De lectura, por favor, a todo el PPT. Ok. Paronimia se presenta en palabras que tienen relación de semejanza por su forma o pronunciación. También leo los ejemplos, Mi. Sí, por favor. Ya. El alcalde recomendó la remoción inmediata del alcaide. Era inminente la llegada del eminente investigador marino. Es la sexta vez que le invitan a participar en esa secta religiosa. Muy bien, gracias. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, ¿no? Que existen algunas o una estructura en todo caso que cambia, ¿no? Pero tiene, como dice aquí, una forma, ¿no? Algo semejante también. Alcalde, alcaide. Inminente, eminente. Sexta, secta, ¿no? Y lo mismo con desecar, ahí ven los frutos secos, y disecar el proceso de transformación de un cuerpo de un animal. Sigamos. Vemos ahora la frase nominal. Todos atentos. Sabemos que la frase nominal es una estructura sintáctica
y que esta estructura sintáctica posee como núcleo a un nombre o a un pronombre, ¿no? En un orden prenuclear podemos encontrar el modificador directo y este modificador directo puede ser un determinante, ya sea artículo, demostrativo, posesivo o cuantificador, y también un adjetivo. En un orden postnuclear vamos a encontrar también a un modificador directo, ¿no? Puede como no aparecer. Encontramos a un adjetivo y algunos determinantes y a su vez en otra posición postnuclear podemos encontrar a un modificador indirecto, una frase preposicional, una frase apositiva, una proposición subordinada adjetiva. Tenemos aquí las clases de frase nominal, ¿no? La incompleja carece de modificador indirecto, ¿no? Ellos hacen fortuna con sus transacciones. Recordemos que las frases nominales se pueden encontrar tanto en el sujeto como en el predicado. Entonces no aparecen ahí modificadores directos. Indirectos, perdón. Compleja presenta modificador indirecto, ¿no? La casa con piscina, por ejemplo. En este caso, con piscina es frase preposicional. Ricardo Palma, bibliotecario mendigo. El bibliotecario mendigo sería una frase apositiva, porque está haciendo referencia al núcleo del sujeto, que es Ricardo Palma. Y dice, hoy compré las botas que me gustaban, ¿no? Esa estructura sería de subordinación. Para el caso de que me gustaban. Simple, presenta un solo núcleo, con o sin modificadores. Esto tiene que ver con el número de núcleos, ¿no? Nuevas ofertas, en ese caso ofertas es un solo núcleo de la frase nominal. Luego tenemos ella, solo núcleo. Estos dos departamentos, aunque esté en plural, sigue siendo un solo núcleo. Compuesta coordinada presentan núcleos enlazados mediante nexo coordinante. Aquí Laura y Anastasia. Laura, bien, y también Anastasia, ¿no? Aparecen dos núcleos. Padre e hijo aparecen dos núcleos, ¿no? Padre, hijo. Tenis y fútbol. Tenis, fútbol. Funciones de la frase nominal. Vocativo, sujeto. Bien. Estas partes son muy, muy importantes y muy interesantes. Veamos. Dice, designa al ser a quien nos dirigimos, ¿no? Es como un llamamiento. Regresa pronto, amiga mía. Sujeto. Es el tema de la predicación de la frase verbal. Las hijas de Ana compraron frutas. Las hijas de Ana es el sujeto. Ellas son las que han realizado la acción. Complemento. Tenemos el atributo y el objeto directo, ¿no? El complemento atributo, dice aquí, es el complemento del verbo copulativo en la frase verbal atributiva. Entonces, él ha sido mi gran maestro. Mi gran maestro es la frase nominal que está al lado de esa perífrasis copulativa, ¿no? También podría ser, él fue mi gran maestro. Luego tenemos como objeto directo, es el complemento del verbo transitivo en la frase verbal predicativa, ¿no? Es sobre quién recae la acción. No importa si antes de esa estructura aparece la preposición a. Bien, a veces lo confunden con el OI. Ellas agradecieron a los invitados, ¿no? Ellas agradecieron a los invitados. ¿A quiénes agradecieron? A los invitados, ¿no? Todos expondremos la obra leída. Todos la expondremos. Seguimos. Objeto indirecto. Designa destinatario final de la acción verbal, ¿no? ¿A quién? ¿Quién es el beneficiario o quién es el perjudicado también, ¿no? Le daré su encomienda el lunes. Le a alguien. Sonia solicitó permiso a su jefe. Le. Ya está. Agente designa al que realiza la acción en la oración pasiva y va precedida mediante la preposición por. La separata fue entregada por la auxiliar. Las pruebas serán requeridas por el juez. Y aparece el auxiliar, el juez. Circunstancial. Presenta, expresa circunstancias como lugar, tiempo, compañía. Estudiaremos la biografía, el fin de mes. Bien, tenemos ahí la estructura, el fin de mes, que es la frase nominal. Ahora retornaremos a Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios es la frase nominal.
Vamos ahora a pedir otro voluntario, voluntaria, alza su mano. ¿Alguien quiere ser voluntario, voluntaria? Bien, Anjali. ¿La escuchamos, Anjali? Nombre o sustantivo, definición. Semánticamente designa series materiales e inmateriales, pan, niña, esperanza. Sintácticamente es el núcleo de la frase nominal. Esta playa del sur es muy hermosa. Morfológicamente es un lexema variable cuyo núcleo admite morfemas flexivos y derivativos. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos allí el concepto de lo que es un nombre o sustantivo, ¿no? Que pueden observar pan, panes, ¿no? Su plural, panadero, su derivativo. Tenemos clases de nombres. Tenemos los propios o no connotativos, que van a ser escritos con mayúscula, como Fernández, Mario, Loreto, Amazonas, y los comunes connotativos, que son concretos o abstractos, ¿no? Los concretos sabemos que podemos nosotros observarlos, tocarlos, sabemos que existen como tal. Rosa, piedra, pez, oveja, que son los individuales, y a su vez existen los colectivos, ¿no? El conjunto. Aquí hay algo bastante interesante. El derivado tiene una parte, tiene una estructura de la palabra a la que se va a hacer referencia como colectivo, ¿no? Rosal de rosa, pedregal de piedra, mientras que el primitivo cambia por completo su estructura. Cardumen, conjunto de peces. Allí no dice, no está relacionado con la palabra pez, con la escritura pez, cardumen. Rebaño, conjunto de ovejas, tampoco tiene una relación, ¿no? De la palabra oveja con rebaño en sí, o sea, con la escritura. Cambia por completo. En el caso de los abstractos, tenemos amor, justicia, confianza, lealtad. No podemos observarlo como tal, pero sabemos que existen por diversas acciones. Tenemos el adjetivo. Sabemos que el adjetivo califica, caracteriza, y también podemos observar aquí su estructura, ¿no? Puede aparecer un prefijo derivativo como im, anti, morfema lexical, pec, predes, y sin. Sufijo derivativo como os, ic, sufijo flexivo como a, s o s. Clases de adjetivo. Vamos a pedir un voluntario, voluntaria. Pueden alzar la mano. Algún voluntario, voluntaria para que dé lectura. Anímense, anímense. Bien, Álvaro, perdón, Alfaro Joaquín. Luego Clases Dayana. de, Sí, lo ok, escuchamos. clases de adjetivo. ¿Solo leo especificativo o leo todo? Todo, por favor. Clases de adjetivo, especificativo. Expresa características o cualidades objetivas del nombre. Espejo nuevo, maletín negro. Explicativo. Expresa características o cualidades del nombre en forma subjetiva. Excelente reseña. Viaje agradable. Epíteto. Reitera una cualidad o característica asociada intrínsecamente con el significado del sustantivo. Blanca nieve, inmenso amor. Muchas gracias. Entonces, especificativo será un adjetivo objetivo, por decirlo así. Bien. Tenemos espejo nuevo, ¿no? Espejo es nuevo. Explicativo, en cambio, será subjetivo. Excelente reseña. De pronto para otra persona podría no parecerle una excelente reseña. Epíteto tiene que ver con características inherentes, propias, no va a cambiar. La nieve siempre es blanca, ¿no? Blanca nieve. Funciones del adjetivo. Dayana, por favor, de lectura. Usted había alzado la mano también. Ok, Miss. Modificador directo. El gran crucigrama requiere destreza intelectual. En la casa nueva hay 4 gatos negros. Complemento atributo. Abogado. Esa subasta parece inglesa. El viaje de promoción fue inolvidable. Complemento predicativo. Ellas regresaron fatigadas de su caminata. Los niños salieron contentos de la escuela. Muy bien, gracias. Entonces aquí podemos observar que el modificador directo
¿no? Aparece al lado del adjetivo, perdón, al lado del sustantivo, ¿no? Gran crucigrama, destreza intelectual, casa nueva, gatos negros. Complemento atributo, aparece este complemento atributo en, al costado, al lado de un verbo copulativo, ¿no? En una frase verbal atributiva. Tiene aquí parece inglesa, fue inolvidable. Complemento predicativo aparece al lado de un verbo predicativo, como regresaron fatigadas, salieron contentos. Grados del adjetivo. Veamos. Otro voluntario, voluntaria, ¿ese es su mano? Anímense, anímense. Bien, Alicia, la escuchamos, Alicia. Está bien. De lectura todo el PPT, por favor. Grados del adjetivo positivo. Es el adjetivo expresado en forma simple. Señor, esta es una licitación pública. Comparativo. Expresa la característica comparada. De superioridad. Sara es más noble que Carla. De igualdad. Él es tan perseverante como mi tío. De inferioridad. Este chal es menos abrigador que el azul. Superlativo. Expresa cualidad o característica en su más alto grado de calificación. Relativo, es la más extrovertida del grupo. Absoluto, esta torta está sabrosísima. Estuvieron muy callados en la reunión. Muy bien, gracias. Entonces veamos aquí. El adjetivo positivo, ¿no? El grado positivo en este caso para el adjetivo también es de forma simple y es objetivo, ¿no? Tal cual ocurre. Licitación pública. En el caso del comparativo, dice aquí, expresa característica comparada, ¿no? Y aparece la estructura de más que, pero eh, entre estas dos estructuras aparece el adjetivo, ¿no? Noble, tan perseverante como, menos abrigador que. En el superlativo, dice, expresa cualidad o característica, pero ya en un más alto grado de clasificación, ¿no? Y encontramos dos, el relativo y el absoluto. Dice, es la más extrovertida del grupo, ¿no? Solamente aparece una estructura como más, ¿no? Ya no hay cómo, ya no hay qué, pero sí una comparación extrema, por decirlo de esa forma. Absoluto, esta torta está sabrosísima. El absoluto se marca con isim, ¿no? Errim, y también con un adverbio, ¿no? Ellos estuvieron muy callados en la reunión, muy, ¿no? Y al lado aparece la estructura de callados. Tenemos aquí la frase verbal, el adverbio, la preposición y la conjunción. La frase verbal se va a dividir en estas dos formas de su estructura y sus clases, ¿no? También recordemos que es una unidad sintáctica que tiene como núcleo a un verbo o una perífrasis verbal. Dentro de su estructura encontramos un núcleo y sus complementos, que pueden como no existir también, por eso aparece en paréntesis. Tenemos sus clases, atributiva, predicativa. Atributiva, podemos encontrar el verbo copulativo, podemos encontrar la perífrasis copulativa, ¿no? Más el complemento atributo. La predicativa, un verbo predicativo, podemos encontrar también este verbo predicativo junto a un OD, un OI, un complemento circunstancial, etc. Tenemos ejemplos de frases verbales, la frase verbal atributiva. Veamos. Tenemos Ricardo es ingeniero civil, ¿no? Ahí tienen el es, que sería el verbo copulativo. Y tienen al lado, obviamente, pues un complemento atributo de frase nominal. Ellos han sido excelentes estudiantes. Es una estructura de perífrasis copulativa, han sido. Y al lado aparecen excelentes estudiantes, que es también una frase nominal, ¿no? Complemento atributo. Luego tenemos aquí la frase verbal predicativa, donde aparece el verbo predicativo. Llegaron. ¿De dónde? De Tumbes. Complemento circunstancial del lugar. O tenemos estudiaron carreras de ciencias.
Estudiaron es el verbo predicativo y carreras de ciencias es el OD. Categorías gramaticales de formas verbales personales. Vamos a pedir un voluntario o voluntaria. Alce su mano, por favor. Anímense, anímense. Voluntarios, voluntarias. Joaquín. Joaquín. Parece que Joaquín tiene problemas con el micro. Bien, sigamos entonces. Ahí, aquí hay un contacto. Antonella. No bajen sus manos para poder llamarlos después. Eh, sí. A Buenos ver, días, Antonella, ¿le Miss. escuchamos? Buenos días, profesor. Buenos días. Disculpe, ¿desea que lea? Sí, de lectura, por favor, a todo el PPT. Ah, ok, listo. Categorías gramaticales de las formas verbales personales. Modo indicativo. Expresa la actitud del emisor de manera objetiva real. Los ejemplos son: Julián redactó el documento. Adela pintará el cuadro. Ernesto toca la batería. Modo subjuntivo. Expresa la actitud subjetiva del emisor. Es conocido como el modo de la irrealidad. La acción es representada como probable, dudosa, deseable, con temor y sujeta a las circunstancias. Los ejemplos son: ojalá Luis compre la torta que me gusta. Quizá participe en los próximos eventos y posiblemente llegue en noviembre. En modo imperativo, expresa orden, ruego. Los ejemplos son: Lina, dame este libro. Señora, tome este asiento. Complete este formato. Gracias. Entonces, indicativo, también podemos observar que es una estructura objetiva, ¿no? Como Julián redactó el documento. Es tal cual. Subjuntivo es una forma subjetiva, es algo que se espera, es algo que se teme de pronto. Ojalá Luis compre, ¿no? La torta que me gusta. Ahí aparecen estas estructuras como ojalá, quizá, posiblemente. Y el imperativo expresa orden, favor, ruego, súplica. Lina, dame este libro. ¿Quiénes más habían alzado su mano? No puedo ver quiénes han alzado su mano, no sé por qué. Aquí está, Joaquín. Joaquín tiene la mano alzada. Lo escuchamos, Joaquín, de lectura, por favor. Categorías gramaticales de las formas verbales personales. Tiempo. Señala el momento en que ocurre lo expresado por el verbo. Presenta formas de presente, pasado y futuro. ¿Los ejemplos también? Sí, ¿no? Sí, por favor. El, el bebé come mucho, José recitó dos poemas, Teresa comprará polos. Persona. Hace referencia a las tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera. Él trabaja en esta oficina, yo leí varias obras, tú viajarás conmigo. Número. Expresa la cantidad de participantes, es singular o plural. Mari compró este mantel, ellas regalarán ropa nueva, nosotros viajaremos al este. Él diseñará un sistema operativo. Aspecto. Expresa el proceso verbal como concluido o no concluido. Puede ser perfecto o imperfectivo. Perfectivo. Margarita lavó los utensilios. La joven ha escrito una novela. Mis parientes llegaron de Ica. Imperfectivo. Ella estudiaba los casos clínicos. Mi hermana lavará las prendas. Alejandrina redacta un oficio. Muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos estas categorías, ¿no? Tiempo, sabemos que se marca con presente, pasado, futuro. Persona, primera, segunda, tercera. Número con singular y plural. El aspecto perfectivo e imperfectivo, ¿no? En el caso del perfectivo, ya la acción ha concluido, mientras que el imperfectivo, ya sea en pasado o ya sea en presente, futuro, se mantiene.
¿no? O sea, es como que nos da la idea de que existe una larga data de la acción. Clases de verbos, entonces. Tenemos el copulativo y el predicativo. Profesora, ¿hay que memorizar todos los verbos? No, no es necesario. Para que nosotros sepamos que estamos frente a a un verbo copulativo, necesitamos de una estructura, ¿no? ¿ella parece qué? Ella parece alegre, por ejemplo, o ella parece triste, pero ella parece, necesita algo más. En cambio, en el verbo predicativo no es necesario una estructura. Ella compra, ya se sabe entonces, ¿no? Que ella compra, está realizando una acción de, valga la redundancia, comprar, ¿no? Una acción. No sabemos si de pronto es un vestido, es un pantalón, pero ya sabemos que es una acción, que es la acción de comprar. Tenemos aquí estas tres clases de clasificación del verbo predicativo. Tenemos el transitivo, que va a admitir un objeto directo, ¿bien? Y opcionalmente un indirecto, ¿no? No es necesario que admita un objeto indirecto. El transitivo es lo contrario, no admite objetos directos ni objetos indirectos. Y el impersonal es un verbo que hace referencia a la naturaleza y a su vez también tenemos el verbo impersonal hacer y haber. Tenemos las clases de verbos según el lexema verbal, como el regular, donde su lexema, su base, no sufre alteraciones. Lo contrario a irregular, que sí sufre alteraciones. Según la conjugación, tenemos no defectivo, que se puede conjugar en todos los verbos, no aparece cacofonía. Y en el defectivo, solamente algunas formas verbales pueden conjugarse y aparece cacofonía. No podemos decir, por ejemplo, yo abuelo, tú abuelas, ¿no? De abolir. Clases de verbos en la perífrasis verbal. Tenemos el auxiliar y el principal. Recordemos que la perífrasis verbal hace referencia también a un solo verbo. O sea, son más de un verbo, más de una estructura, pero es como si hiciera referencia a uno solo. Auxiliar. Bien. Dice acá, es aquel que presenta morfema gramatical flexivo, amalgama y precede al verbo principal verboide, ¿no? Ellos, dice, han llegado, tienes que estudiar, está bailando, fue condecorado, suelen viajar. Principal es cuya forma verbal aparece en infinitivo participio gerundio, está presidido por un verbo auxiliar. Entonces el verbo auxiliar aparece antes, ¿no? Han comprado, tienen que viajar, están riendo, fueron felicitados, suele bailar. La perífrasis verbal, dice aquí, es la unión entonces de dos o más verbos, ¿no? También puede tener un nexo como a o como que. Con infinitivo, aquí aparece visitar, con participio, ¿no? Que termina en ado, edo, ido, toso, cho, y con gerundio que pueden terminar en ando, endo, indo. Y recordemos que con infinitivo, pues la culminación de la estructura será de ar, er o ir. No existe or ni u. Morfológicamente, dice aquí, es una palabra invariable, bien, para el caso de esta estructura del adverbio, bien. Morfológicamente es una palabra invariable. Tenemos ejemplo, están muy nerviosos, muy. Sintácticamente modifica al verbo, adjetivo y otro adverbio. Juan trabaja poco, poco está allí modificando al verbo. Y semánticamente expresa ideas de tiempo, lugar, cantidad, ¿no? Llegaron bien de modo, come poco cantidad, iremos hoy de tiempo. Clases de adverbios. Tenemos la estructura simple, derivado y locución adverbial. Simple, un morfema lexical. Uno solo, ¿no? Una sola palabra, sí, anoche, adrede. Derivado tiene el sufijo mente, obviamente aparece con el adjetivo y luego el sufijo mente, teóricamente, socialmente, fríamente. Con varios lexemas, ¿no? Más de una palabra, a tontas y a locas, significa que no tiene mayor conocimiento de algo, desconoce, ¿no? En un 2x3 rápidamente, etc. La preposición. Morfológicamente es una palabra invariable, ¿no? El hecho de que sea una palabra invariable significa que no va a admitir cambios. Torta de fresa, por ejemplo, que aparece el de, ¿no? En la tarde llegaré. Sintácticamente funciona como nexo subordinante, ¿no? Necesita una estructura para existir.
Luego, semánticamente, su significado depende del contexto, ¿no? Dice acá, el vino es de Roma, procedencia. Pero si fuera oso de peluche, de sería material. Clases de preposiciones. Morfológicamente tenemos simple, contracta y locución preposicional, ¿no? Simple, igual morfema lexical, una sola palabra, ante, contra, durante, hasta. Contracta, aparece la unión de A más él o de D más él. Cuando en el examen, ¿no? Si les preguntaran por el número de artículos y de preposiciones, ustedes tienen que contar ambos, ¿no? O sea, ya sea para preposición o ya sea para artículo. ¿Bien? Después, locución preposicional, varios lexemas, ¿no? A base de, debajo de, delante de, etc. La conjunción. Dice aquí, no viajó porque estaba cansado. Morfológicamente es una palabra invariable. También no admite sufijos, prefijos. No, no viajó porque estaba cansado. Sintácticamente funciona como nexo coordinante y subordinante. Hubo pocos especialistas, pero atendieron rápido, ¿no? Necesita ahí, en ese caso, de una estructura para existir. Semánticamente expresa explicación, condición, causa, etc., ¿no? Usa chompa para que no te enfermes. Cambió su forma de pensar y se curó. Aunque sea tarde, iría a trabajar. Morfológicamente, clases, bien, de conjunciones. Tenemos aquí simple, ¿no? Un morfema lexical, y o, etc. Y conjunción, locución conjuntiva formada por varios lexemas. No obstante, es decir, así que. Tenemos aquí la clasificación sintáctico-semántica, coordinante, copulativa, disyuntiva, adversativa, explicativa, distributiva y lativa. Tenemos subordinante, completiva, causal, condicional, consecutiva, concesiva, de finalidad, modal y comparativa. En el examen, si bien pueden venir cualquiera de estas estructuras, lo que suele venir más, por lo que me he dado cuenta, son las completivas, las condicionales y las concesivas, ¿no? Y recuerden aquí un tip para la completiva. Esta estructura puede reemplazarse por eso o aquello, ¿no? Pregúntale si está bien, pregúntale eso, pregúntale aquello. La oración. Veamos. Tenemos aquí la oración, definición. Por los criterios fonológicos, la oración posee entonación, está delimitada por pausas, ¿no? Eso es tuyo, eso es tuyo. Ahí pueden ver las pausas. El punto. Después tenemos el criterio sintáctico, ¿no? Es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica. Tiene un sujeto y un predicado. El sujeto es la frase nominal, mientras que el predicado es la frase verbal. Ya sabemos que el sujeto, el núcleo, va a ser un nombre o un pronombre. El predicado, obviamente, el núcleo va a ser un verbo, ¿no? Ya sea un verbo predicativo, un verbo copulativo, ya sea también una perífrasis verbal predicativo o copulativa. También debemos entender que existe una concordancia de número y persona entre el sujeto y el predicado. A su vez, aquí podemos observar que el predicado puede poseer complementos. Tenemos ejemplo, Liz estudió Derecho, ellas han ido al teatro, el joven fue premiado por el profesor. Y finalmente el criterio semántico, ¿no? Expresa ideas con sentido completo. Ojo, todas las oraciones deben terminar en punto. Bien, expresan ideas en sentido completo. No confundir oración con una frase nominal. Si yo digo la casa hermosa, bella y costosa, por más que sea amplia esa estructura, sigue siendo una frase nominal porque no hay un verbo, no hay una acción, no hay un estado. Bien, diferente a decir la casa hermosa, bella y costosa ha sido vendida. Allí sí estamos frente a una oración, porque habría un verbo. Ha sido una perífrasis verbal copulativa.
Tenemos aquí la estructura de sujeto. Puede aparecer modificador directo y modificador indirecto, que ya hemos observado. Recuerden entonces que el sujeto es una frase nominal y va al lado del predicado, que es una frase verbal, ¿no? Para juntar ello y convertirlo en una oración. Tenemos las clases de sujeto, ya hemos observado también algunas formas en la frase nominal. Veamos por el número de núcleos, simple o un núcleo, por la presencia o no del sujeto. Perdón, tenemos simple o compuesto, ¿no? Tenemos por la presencia o no del sujeto, expreso o tácito. Por la presencia o no del modificador indirecto tenemos incomplejo o complejo. Y por el tipo de voz en la oración tenemos el activo y pasivo. El predicado, definición. Es la función de la frase verbal, es todo lo que se dice del sujeto. Bien. Aquí pueden observar entonces el predicado, frase verbal, aparece el verbo, los complementos. Clases, tenemos atributo, predicativo, directo, agente, indirecto, circunstancial, ¿no? Esos serían sus complementos. Tenemos también las clases de predicado, predicado nominal, con verbos copulativos, ser, estar, parecer, complemento, atributo. Fíjense aquí, tienen los ejemplos de ellos, han sido compañeros por años, su equipo de fútbol fue el mejor. El predicado verbal tiene verbos transitivos, intransitivos e impersonales, ¿no? El transitivo admite o de, el intransitivo no, y el impersonal tiene que ver con acciones de la naturaleza, más el verbo hacer y haber. Tienen aquí ustedes el ejemplo de Alejandro reparó las computadoras. Las computadoras era OD. Trajeron deliciosas tortas, Enrique. Deliciosas tortas era OD. Complementos del predicado. Tenemos el atributo predicado nominal, que puede ser una frase nominal o una frase adjetiva, ¿no? Gerardo ha sido el médico de la familia. Aquella pesadilla parecía muy real. Predicativo. Predicado verbal, frase adjetiva. El halcón veía hambriento a la liebre. Los japoneses comen crudo el pescado. Veía y comen. Al lado de frase adjetiva. Complementos del predicado, tenemos el objeto directo y el objeto indirecto aquí. Muy sencillo, el objeto directo sobre quien recae la acción. El objeto directo es quien se beneficia o quien se ve perjudicado frente a la acción, ¿no? Los pequeños adoran a sus padres, los pequeños los adoran, ¿no? Entonces, sus padres sería frase nominal de objeto directo. El rector le concedió la beca a Celia, ¿no? Celia es la frase nominal de objeto indirecto, porque es quien se beneficia en este caso. Complementos en el predicado, tenemos el agente, que siempre va a estar con esta estructura del por, ¿no? Más la frase nominal. El delegado de la clase fue elegido por los alumnos. Circunstancial, ¿no? Con frase nominal, frase adverbial y frase preposicional. El leñador cortó los árboles con una hacha, ¿no? De instrumento con una hacha. La oración, parte 2. Clases de oraciones. Según el grado de complejidad estructural, tenemos la oración bimembre y tenemos la oración compuesta, ¿no? En la oración bimembre se expresa una sola idea, en la oración compuesta más de 2 ideas. Según la naturaleza gramatical del predicado, la oración de predicado nominal presenta verbo copulativo más complemento atributo. La oración de predicado verbal presenta verbo predicativo y puede recibir complementos. Bien, tenemos aquí oraciones de predicado verbal, transitiva, ¿no? Se puede admitir el OD o también el OI, pero necesariamente OD. Tenemos reflexiva, presenta verbo transitivo y OD puede tener OI, expresa que la acción afecta a quien la realiza, ¿no? Dice acá se delineó los ojos con un fino lápiz, ¿no? Así mismo se ha delineado, así mismo en este caso.
Recíproca, presenta verbo transitivo y o de, puede tener OI, expresa que la acción es realizada mutuamente, ¿no? O sea, se necesitan dos personas, como mínimo. Ellos se apoyan con gran compromiso, ¿no? Entre ellos, mutuamente. Intransitiva, ¿no? Presenta verbo intransitivo, puede tener complementos circunstanciales. Floreció una bella flor en el jardín. Activa, presenta sujeto activo y verbo transitivo o intransitivo. Manifestarán sus opiniones ordenadamente. Pasiva, ¿no? Que es como si cambiara de lugar la idea. Pasiva, presenta sujeto pasivo, perífrasis verbal en voz pasiva siempre, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia. Y complemento agente, que inicia con el por. El tránsito fue dirigido, ¿por quién? Por la policía. Complemento agente, ahí ven la perífrasis verbal en voz pasiva. Oraciones de predicado verbal, tenemos pasiva refleja, presenta el pronombre se, ¿no? Con verbo transitivo en plural y frase nominal en plural. Se ensuciaron ligeramente las cortinas. Impersonal, carece de sujeto y tiene verbo impersonal en tercera persona singular. Hacía mucho calor en febrero, ¿no? Efectiva de sujeto. Tenemos propia, donde aparece el se más el verbo en singular, se murmura por todas partes. Clases y oraciones según la actitud del hablante. Tenemos la enunciativa, interrogativa, dubitativa, exclamativa, imperativa y desiderativa. Bien, la enunciativa, como ejemplo tenemos, mis amigos están en la biblioteca, ¿no? Es algo objetivo. Desiderativa es algo que nosotros queríamos que ocurra. Me gustaría viajar a la ciudad de Buenos Aires, imperativa, una obligación, ¿no? Señor, registre sus datos personales en el formulario. Tenemos la dubitativa, duda, ¿no? Probablemente, quizás, tal vez, exclamativa, directa e indirecta. Directa cuando empleamos los signos de exclamación, indirecta cuando no. Tenemos la interrogativa directa e indirecta, ¿no? La directa total, ¿comprarás en esta tienda? Sí, no, se puede responder. Parcial, ¿qué comprarás en esta tienda? No podemos responder, si no. La indirecta total, dime si participaste en la feria vocacional. Podemos responder sí o no, pero la diferencia es que no presenta los signos de interrogación. Y en la parcial, dime por qué participaste en la feria vocacional. Allí no podríamos responder ni sí ni no y no tiene signos de interrogación. Clases y oraciones compuestas, tenemos la simple y la compuesta, ¿no? Compuesta, a su vez, se divide en coordinada y subordinada, y la coordinada se divide en conjuntiva yuxtapuesta. Para la simple tenemos el siguiente ejemplo. Irene está bordando un mantel. Para conjuntiva tenemos Juan lee una novela y Pedro pinta un cuadro. Para yuxtapuesta, Darío tapiza muebles, Carlos repara cocinas. Para compuesta tenemos los ejemplos de ella desea visitar a sus primas. Si vas a Trujillo, visita sus playas. Las frutas que trajiste están verdes. Tenemos aquí las oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas. Aparecen dos proposiciones. Bien, recordemos ello. Proposiciones separadas por coma, proposiciones separadas por punto y coma, que suelen ser los que más vienen en el examen, y proposiciones separadas por dos puntos. Oraciones compuestas coordinadas conjuntivas, proposición 1 más conjunción más proposición 2, ¿no? Tenemos la copulativa, la disyuntiva, la distributiva, la hilativa, la adversativa y la explicativa. Muy bien, entonces hasta allí hemos terminado la parte teórica, gracias a los alumnos que han participado de esta parte teórica. Ahora los invito, por favor, a que puedan revisar los ejercicios de clase. Bien, voy aquí a proyectar. Vamos a ver.
Por favor, confirmen que pueden observar los ejercicios de clase. Sí, señora profesora. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando, son 24 preguntas, vamos a ir avanzando de a pocos. Voy a ir explicándoles también. Avancen por favor con la 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces vamos a avanzar. Tenemos aquí los ejercicios de clase. Lea el siguiente texto y responda a la pregunta 1 y 2. Jauja, ciudad en la Sierra Central del Perú, dio lugar en el siglo XVI. Por su clima y la riqueza de su valle, a la leyenda de un país de abundancia y felicidad. Rivera Martínez Edgardo, 2016, País de Jauja. Lima Metrocolor S.A. de Bolsillo, página 5. El texto anterior constituye un caso de comunicación humana que han marcado. ¿Cuál sería?
Muy bien, la 1C. El texto en referencia constituye un caso de comunicación verbal visuográfica, ¿no? Ya que en la transmisión del mensaje se ha utilizado un sistema de signos como letras y grafías, que en este caso serían estructuras visuográficas. Muy bien, 2. En el texto en referencia, la función del lenguaje que destaca es la denominada, bien, letra A. Los demás que dicen, letra E. Muy bien, letra E. En el texto se advierte que el lenguaje cumple principalmente función representativa o denotativa, pues el elemento de la comunicación que sobresale es el referente o realidad. Asimismo, el mensaje está expresado objetivamente. Entonces, 2E. 3. En el espacio subrayado escribe el nombre de la familia lingüística a la que pertenece la lengua correspondiente. ¿Qué han escrito? A ver, en la 3. A ver, a ver. Bien, les dicto entonces A, Aragua, Aragua, ¿no? A, Aragua, B, Quechua, C, Jíbaro, D, Aru, y E, Pano. Repito, A, Aragua, B, Quechua, C, Jíbaro, D, Aru, y E, Pano. En el espacio respectivo escriba la procedencia de cada palabra. 4. La A, ¿qué será? Árabe. Arabismo, muy bien. En almohada. Iglesia, ¿qué será? Latinismo. Escriban, por favor, su cuaderno, en su hoja. Latinismo. C, guerra. Germanismo. Guerra, germanismo. D, albergue. Germanismo. Y E, choclo, americanismo, ¿no? También se le denomina quechuismo. Americanismo. 5. En los espacios de la derecha coloque los fonemas que diferencian cada par mínimo. Ya. Cara, cura. ¿Cuáles son esas estructuras que diferencian? Coloquen allí UA. Para la letra A, la alternativa A, coloquen UA. Para la letra B, polo, pilo. Coloquen allí OI. OI, muy bien. Para la letra C, pana, pata. Coloquen NT. Muy bien, NT. Para la letra D, marquen KM. KM, muy bien. Para la letra, claro, KM, ¿no? Por canto sería K, manto, M. La E, haya y ala. Haya y ala. Esa es la lateral palatal, ¿no? Es como es como una Y volteada, ¿no? La lateral palatal y la L, haya, ala. Ya está. Muy bien, avancen por favor. Avancen con las 6, 7, 8, 9, 10.
Bien, continuemos. Lea el siguiente texto y conteste la pregunta. Jacinto, Eustaquio y Rafael pertenecen respectivamente a zonas lingüísticas amazónica, andina y costeña. Participan en el siguiente diálogo. Rafael, de todos los caldos que hay, solo me agrada el de gallina, Eustaquio, pero hay otras comidas que se preparan con gallina. Y Jacinto, en mi pueblo, por ejemplo, hacemos juanes con gallina. Del texto anterior se infiere que letra A, pueden escribir allí en el chat. Letra C, muy bien. Los fonemas pueden presentar alófonos originados por factores geográficos o regionales. La 7. Marque la alternativa conceptualmente correcta respecto a los fonemas. Suprasegmentales. Aparecen en alternancia con los fonemas segmentales. B, el acento y las vocales son fonemas suprasegmentales. C, aparecen sucesivamente con los fonemas segmentales. D, las consonantes y la entonación son fonemas suprasegmentales. Y E, ocurren simultáneamente con los fonemas vocálicos. Letra E, muy bien. 8. Los fonemas suprasegmentales son elementos que se superponen a los fonemas segmentales vocálicos, con los cuales se dan simultáneamente. De acuerdo con ello, constituye fonema suprasegmental en el español. A, vocal. B, el acento. C, la consonante. D, la tilde. E, el alófono. Solución. El acento es un fonema suprasegmental en el español y ocurre simultáneamente con el fonema segmental vocálico. Será letra B. Muy bien, excelente. 9. Las oraciones interrogativas directas, pronominales o parciales, a diferencia de las absolutas o totales, tienen entonación final descendente. Marque la alternativa que corresponde a la primera clase de oración referida. Bien, la ausencia de Neymar afectó al Barcelona. ¿Por cuántos goles perdió el Atlético Madrid? En el campo Messi se desenvolvió con La B. soltura. Ujú. Cristiano Ronaldo fue condecorado otra vez y viajaste a la comunidad de Pampamarca. Letra B, excelente. 9B, ¿no? Es una oración declarativa. Dice aquí. No, perdón. B, ajá. Es una oración interrogativa pronominal o parcial, ¿no? Por lo tanto, le corresponde la entonación descendente. Ahí no podemos responder ni sí ni no. Y luego tenemos 10. Señale la alternativa que presenta inflexión tonal descendente. Pedirás la beca nuevamente. De todas maneras irás a Ica. Adquiriste el libro de cuentos. Margarita no asistió a clases. Ganaste el sorteo del televisor. 10. Letra D de dado. Muy bien. Sonoración, entonces, que posee entonación descendente. Muy bien, avancen por favor con la 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
La B. Bien, avancen, avancen. Si gustan, pueden dejar sus... sí, está bien, si quieren abrir su micro no hay problema. O pueden dejar también su alternativa en el chat. Bien, la 11. Identifique la opción en la que el verbo está en modo subjuntivo. Bien. Dice aquí A. Varios alumnos, ¿no?, hablan dos lenguas amerindias. Quizá la ayuda a los shipibos llegue muy pronto. Lucía viajó a Cusco para visitar Machu Picchu. Los atletas participarán en los Juegos Olímpicos y entregaron ropa muy usada a los damnificados. Letra B. Quizá, ¿no? Ahí aparece la estructura de quizá para el verbo llegue. 12. Marque el enunciado donde la forma del verbo es correcta. Los obreros, dice, vaciaron todos los sacos de yute. Seguramente usted aprietó, dice acá, ¿no? El botón incorrecto. Se le satisfació leer sobre las religiones del mundo. D, por favor, voltee rápidamente hacia la derecha. Los colegios reducieron los costos de matrícula. Letra D de dado. Muy bien. Letra D. Para la A, para la alternativa A debería ser vaciaron, aquí corrijan, vaciaron. La B debería ser apretó, la C satisfizo y la E redujeron. La 13, marque la oración donde la frase nominal es simple e incompleja. A. El Ministerio de Salud viajó a Pichanaki esta mañana. B. Los primeros 16 libros más antiguos están aquí. C. La vicuña y la llama son camélidos sudamericanos. D. Ayer vimos en el lago Titicaca a Lázaro el Puneño. E. Luis, mi tío, y Elsa, tu prima, fugaron a Bolivia anoche. 13. Letra B. B de Bora. Bien. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Dice, en esta frase nominal, simple e incompleja, pues presenta un solo núcleo, ¿no? Libros, y no lleva modificador indirecto. En las otras oraciones, las frases nominales son en A, simple compleja, en C, compuesta incompleja, en D, simple compleja y en E, compuesta compleja. 13B, B de bebé. 14. Marque la oración que contiene frases nominales cuyos núcleos son nombres abstractos. Bien, ¿cuál ha marcado en la 14? Letra B. 14, letra D. Bien, Luz mostró amor, Carlos odio. Recordemos que las frases nominales pueden estar también en el predicado. 15. Marque la alternativa donde hay uso correcto del superlativo absoluto. 15. Recuerden que la 14 es letra D de dado. 15 letra C. Muy bien. Dice, el superlativo del adjetivo fiel es fidelísimo. En los demás casos hay incorrección en el uso. Bien. 16. Señale la opción donde se evidencia uso correcto del numeral cardinal. 16.
Bien, 16, letra D. Perfecto. Bien, después del número 30, las cantidades deben escribirse compuestas, ¿no? Y separadas por la conjunción y, 35. En los demás casos deben ser, en la letra A, 21 sombreros. En la letra B, 31 libros. En la letra C, 16. En la letra E, 21 camisas. ¿No? 16, letra D. Muy bien, avancen por favor con 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Bien, vamos a empezar. Voy a tener que salir 5 minutos antes de la clase, por favor, me disculparán, porque tengo que ingresar a otra clase. Bien, ya solicité el permiso, ya me lo dieron. 17. Identifique la opción en la que hay frase verbal predicativa. 17, letra B. Muy bien, ¿no? En esta opción la frase verbal fue elaborado, dice, por Elías es predicativa, 17b. 18. En los enunciados, fuimos a la fiesta de promoción. Él y ella han sido compañeros de aula y ellos tienen que viajar mañana. 18, letra E. Muy bien, ¿no? En el primer y tercer enunciado contienen frases verbales predicativas. La 19, a ver qué ha marcado 19. Elige el enunciado donde aparece locución adverbial de modo. 19C, muy bien. 19C. En los otros enunciados, las locuciones adverbiales, tal vez A, desde luego, B, ¿no? En adelante, D, y sin lugar a dudas, E, son respectivamente, según el contexto, duda, de afirmación, de tiempo y de afirmación. 20. ¿Qué han marcado en 20? Letra D de dado. Muy bien. De acuerdo al ámbito sintáctico en el que aparecen en absoluto y de vez en cuando son locuciones adverbiales de negación y de tiempo, respectivamente. Constituyen complemento circunstancial de negación y complemento circunstancial de tiempo del núcleo de la frase verbal. 21, letra D. 21D. Bien. La oración es reflexiva porque la acción verbal afecta a quien la realiza. La 22 es la D. 22. C. 22C. Perdón, 23, perdón. 23C. Bien. En esta opción la oración es compuesta por coordinación yuxtapuesta. Las proposiciones están enlazadas por signos de puntuación. Y finalmente la 24, letra... perdón, tiene razón. Bien. La 23C y la 24, letra B. Muy bien. Ya está. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Debo ya retirarme porque si no voy a llegar tarde al otro salón. Gracias, Profesora, cuídense disculpe, mucho ¿podría y repetir, éxitos. ¿Sí? ¿podría repetir la clave de la 21, por favor? No logré escuchar. Sí. A ver.
21, 21. 21, letra D de dado. Ya, Ujú. muchas gracias, profesora. Gracias, cuídense mucho, éxitos.